que es el tema del Tribunal Constitucional y el recurso de inconstitucionalidad que fue presentado contra la decisión del Senado de la República de adjudicarle una segunda mayoría a un partido minoritario, en este caso al partido Fuerza del Pueblo del doctor Leonel Fernández. Tú formaste parte de ese equipo de juristas y yo quisiera saber si es cierto que el Partido de la Liberación Dominicana retiró ese recurso y si fue cierto, ¿por qué? Sí, efectivamente, como señalas, Melvin, nosotros colaboramos con la dirección legal del Partido de la Liberación Dominicana para la preparación de esa acción directa en inconstitucionalidad con relación a la segunda mayoría, pero el partido decidió, por razones políticas, desistir de esa acción para dar oportunidad a que el Senado usara su discrecionalidad política y reconocer la segunda mayoría al PLD. Como ya sabemos, el Senado otorgó esa segunda mayoría que legítimamente ostenta el PLD, se la otorgó a la Fuerza del Pueblo. Con posterioridad a eso hubo una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo que fue inadmitida por razones de forma, por entenderse que había que agotarse la jurisdicción contenciosa administrativa. La sentencia no ha sido dictada con todas sus motivaciones, apenas con el dispositivo, pero te anuncio de que definitivamente la vía del amparo era la vía más efectiva porque era la única vía para anular ese acto de modo rápido. ¿Qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que el Tribunal Constitucional no está atado al desistimiento del PLD porque la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es que no importa que hayan desistido las partes, el tribunal conocería la acción. Y por otro lado, cuando se dicte finalmente la sentencia completa en el Tribunal Superior Administrativo, el PLD podrá ejercer su recurso de revisión de esa sentencia ante el Tribunal Constitucional, con lo que eventualmente el tribunal estaría apoderado de dos acciones. Una acción en inconstitucionalidad, que aunque se desistió, el tribunal conocería como quiera, y un recurso de revisión en el caso de que el PLD ejerza ese derecho que la ley le confiere. Es cierto que, según se afirma, los reglamentos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados le confieren a estos cuerpos la autoridad para ello determinar quién es mayoría o no en el hemiciclo. Realmente la práctica del Senado hay que interpretarla a la luz de lo que son sus precedentes. Y sus precedentes son de reconocer que la segunda mayoría la ostenta aquella que fue asignada por la voluntad del cuerpo electoral en el momento de las elecciones. Es decir, es una mayoría que ostentan no los legisladores per se, los cuales pueden migrar a otra formación partidaria, sino que la ostenta el partido que es diferente, el partido bloque de partidos que es diferente al partido que ostenta la primera mayoría. Y en ese sentido no hay duda de que es el PLD. Esta situación se presentó en 2016 y nosotros opinamos lo mismo, de que el Partido Revolucionario Moderno era la segunda mayoría y que no se debía desconocer esa mayoría para asignarla, por ejemplo, a un bloque que había surgido compuesto por José Jacín, Pedro Alegría y Amable Aristi Castro. Y el Senado en ese momento, cuya primera mayoría era el PLD, le reconoció que la segunda mayoría en este caso era ese senador del PRM que lo era en ese momento el hoy ministro Paliza. Es posible que se dé una contradicción constitucional, para llamarlo de alguna manera, entre la forma en que la Cámara de Diputados eligió la segunda mayoría en ese cuerpo y la forma en que lo eligió el Senado de la República también en ese organismo, porque la Cámara de Diputados acogió una segunda mayoría que es la del Partido de la Liberación Dominicana de conformidad con la votación que obtuvo en el proceso electoral. Pero en el caso del Senado de la República se tomó la segunda mayoría en virtud de una segunda mayoría conformada por un grupo de senadores renunciantes del partido que lo postuló.
no hay una contradicción entre una forma y la otra. Claro, y nosotros esgrimimos ese argumento en el tribunal. Es decir, incluso la Cámara de Diputados, en su participación ante el Tribunal Constitucional, señaló que el criterio que esgrimía el PLD en su acción era el criterio correcto y fue el criterio que finalmente adoptó esa Cámara Legislativa para la elección del representante de esa segunda mayoría. No hay duda. Hay una contradicción clara, pero también el Senado se contradice con sus precedentes anteriores. Es decir, no es cierto que hay tal discrecionalidad del órgano legislativo para determinar lo que es segunda mayoría, porque hay un texto que es muy claro y hay un espíritu de la norma y hay una finalidad de la norma que es la representación de la pluralidad de opiniones en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura. Y no es verdad que va a haber pluralidad porque quien hoy ostenta la representación de la segunda mayoría, la fuerza del pueblo, fue un aliado de quien preside el Senado en este momento, que es el senador Eduardo Estrella. Por lo tanto, lo que hay es una duplicación de la representación de la primera mayoría, porque el bloque mayoritario, que fue el ganador del pasado torneo electoral, es el que está sobre representado en el marco del Consejo Nacional de la Magistratura, en tanto que el PLD, que tiene un derecho fundamental legítimo a ostentar la segunda mayoría en ambas cámaras, ha visto reducida su participación a solo un representante, que es el diputado. Entonces, ¿cuál sería el precedente que dejaría sentada esta experiencia legislativa? ¿Podrá un grupo minoritario en el futuro, mediante maniobras espúreas, incluyendo comprar legisladores, el soborno, hacerse de una segunda mayoría numérica y obtener esa designación? Sí, lo que esto validaría sería la posibilidad de formar partidos judiciales, o sea, partidos que se crean ad hoc en el momento de la conformación del consenso solo para lograr una participación en las altas cortes, y en el Tribunal Constitucional, en la Suprema Corte y en el Tribunal Superior Electoral. Es ¿Y decir, eso conviene a los intereses de la democracia? no, claro que no. No, eso no es lo que quiere la Constitución. La Constitución lo que quiere es que los partidos articulen la voluntad popular. Por eso el 216 es claro cuál es la misión constitucional del partido. Y esto que se ha hecho atenta no contra el PLD únicamente, atenta contra los partidos como los articuladores de la voluntad popular. Te recuerda, Melvin, con tu experiencia y tu conocimiento y tus investigaciones, que las democracias son sólidas en la medida en que sus partidos son fuertes. Y lo que nosotros hemos visto en los últimos años es con la convalidación del transfugismo, que más que un delito en la República Dominicana es un deleite, en el sentido de que todo el mundo se dedica al transfugismo e incluso los órganos constitucionales validan esa práctica, más esto que acabamos de ver es evidentemente subvierte el orden constitucional, el orden político constitucional que está basado en la existencia de esos partidos mayoritarios, pero también minoritarios, porque digamos que el PLD es la segunda mayoría, pero en realidad es la primera minoría y no va a verse adecuadamente representada en un momento tan importante como lo es la conformación de las altas cortes, en específico del Tribunal Constitucional, que es el que donde hay que designar a 4 miembros que salen por el método de rotación que tiene su conformación y un juez de la Suprema que será evaluado. Entonces es una decisión política fundamental en la cual debió haber estado presente un pluralismo de intereses partidarios que no ocurre en este caso. Eso es muy negativo para nuestra democracia. Pero por otra parte, echa por la borda la ley de partidos, que tiene un contenido básicamente dirigido a proteger la integridad de los partidos, evitando el transfugismo. Entonces, mientras se legitime ese tipo de procedimiento, a mí me parece que se ha echado por la borda la ley de partidos y que el esfuerzo que se hizo de varios años consensuando una legislación para darle solidez institucional a los partidos democráticos del sistema ha quedado sin efecto. Así es, así es. Yo creo que se han producido 3 eventos
políticos que han dinamitado esa estructura de fortalecimiento de los partidos. En primer lugar, el ejercicio de las primarias, que fue desvirtuado totalmente en su aplicación, porque las primarias venían a democratizar aún más los partidos, y en ese momento se presentaron las primarias como algo, las primarias abiertas, como algo que subvertía el orden de los partidos, cuando los partidos realmente no son órganos políticos del Estado, pero sí son órganos privados que tienen una misión constitucional que desempeñar. En segundo lugar, al legitimarse la presentación de un candidato perdedor que pudo entonces presentarse por otra organización, que es el transfugismo. Ese fue el que sentó el precedente Electoral. Y en tercer lugar, esto que acabamos de ver, que es despojar al PLD de la representación de la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura en lo que se refiere al senador, diferente al presidente del Senado. Para mí, esos tres elementos son retroceso. Realmente erosionan totalmente la consolidación de esta democracia que tanto nos ha costado. Y estas aguas van a traer muchos lodos en el futuro, porque ya veremos que así como el Senado se constituyó en su momento en cacicazgos judiciales donde cada senador designaba su poder judicial en la provincia, en el futuro nosotros veremos que se crearán segundas mayorías ad hoc en el seno de la Cámara de Diputados y en el seno del Senado a partir de esta doctrina o de esta jurisprudencia o de esta práctica, de este mal precedente que se ha sentado en este momento, y que ojalá que el Tribunal Constitucional pueda en su momento sancionar con una debida y adecuada interpretación de la ley y de la Constitución. ¿Cuándo le corresponde al Tribunal Constitucional hacer cuenta con algún plazo específico para tomar esa decisión? Porque pienso que hay 4 integrantes del Tribunal Constitucional que terminan sus funciones ahora el 27 de diciembre y deben ser sustituidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene programada su reunión en ese sentido para enero del próximo año. ¿Qué plazo cuenta? ¿Con qué plazo cuenta el Tribunal Constitucional para tomar una decisión tan delicada, tan compleja y al mismo tiempo tan simple, diría yo? Porque a simple vista solamente tiene que entrar y darse cuenta que hubo una segunda mayoría dada por el voto de la voluntad popular que no ha sido respetado. Sí, tiene 4 meses según la ley, pero lo cierto es que como se necesitan 9 jueces de 13, que es una supermayoría, realmente muchas veces no se puede cumplir con este plazo. Y esa es una de las carencias que tenemos, porque nuestra ley no contiene un mecanismo expedito para este tipo de conflictos de alta política, como lo tiene el Tribunal Constitucional Español, que puede reaccionar rápidamente a acontecimientos como estos, que son tan distorsionadores de la estabilidad política, de la democracia parlamentaria. Entonces realmente no se puede predecir, porque es un plazo que existe, pero bueno, si no se puede lograr la mayoría para una decisión, porque se requiere mayoría para admitir o desestimar, para aceptar o para rechazar. Entonces, siempre la construcción de esa supermayoría no resulta tan fácil. Sobre todo por la misma composición interna del Tribunal Constitucional. Claro, definitivamente sobre eso no se pueden hacer predicciones, porque independientemente de en qué periodo, en qué mandato han sido elegidos los jueces, porque podría pensarse, no, los jueces que fueron elegidos por Leonel Fernández votarán de tal manera, los que fueron elegidos por Danilo Medina durante el consejo presidido por Danilo votarán. No es así, porque depende mucho de las ideologías jurídicas de los jueces. El tribunal tiene un conjunto de ideologías que confluyen en él. Tiene una ideología social de avanzada, lo vemos en todas sus decisiones sobre el derecho que tienen los niños, aunque los padres no hayan pagado las escuelas, a permanecer en clases,
en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, de la igualdad de los sexos, La igualdad de género. social. Es un tribunal de avanzada en lo social, pero es un tribunal muy conservador en lo procesal. Es decir, es un tribunal que la mayoría de las veces inadmite por razones de forma muchos recursos, a tal extremo que así, a vuelo de pájaro, podríamos decir que de cada 100 recursos y acciones que llegan al tribunal, la mitad es inadmitida por razones de forma y la otra mitad que queda, más de la mitad es rechazada en el fondo y se mantiene la constitucionalidad. Entonces, habría que ver. Además, puede ser que ese caso lo venga a conocer finalmente la nueva conformación que resultaría del proceso de selección en el mes de enero, que tú, como bien has señalado, que es la fecha en que comenzaría a sus trabajos este Consejo Nacional de la Magistratura. Es evidente que debido a que el Partido Revolucionario Moderno tiene el control del Consejo Nacional de la Magistratura, pues es obvio que algunos juristas favoritos de esa organización entrarán a formar parte del Tribunal Constitucional y haría todavía mucho más difícil adoptar una decisión favorable al Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo tomando en cuenta lo que tú argumentas de la ideología de algunos miembros integrantes del Tribunal Constitucional. Así es, pero realmente el presidente Abinader, y nosotros lo hemos señalado, tiene el legítimo derecho de dejar su impronta en la conformación de las altas cortes. De hecho, la Constitución diseñó este mecanismo de rotación en el Tribunal Constitucional para precisamente permitir que las diferentes mayorías pudiesen dejar su huella en la conformación. Por eso ese tribunal ahora tiene 9 jueces que han sido designados durante los mandatos del presidente Leonel Fernández, 4 jueces que fueron designados en el mandato de Danilo Medina y ahora tendrá 4 jueces designados en el mandato de Luis Abinader. Pero ojo, en la última selección de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, tú tienes casos de candidatos que fueron apoyados y fueron impulsados por lo que era la segunda mayoría, en este caso encabezada por Josefa Castillo en la Cámara de Diputados y por el hoy ministro Paliza en el Senado. Y por eso tú tienes a un Miguel Valera, que es uno de los constitucionalistas más acabados y de más trayectoria en el Tribunal Constitucional, y por eso tú tienes un Napoleón Esteves en la Suprema Corte de Justicia, de manera que incluso existiendo una supermayoría del PLD en las últimas selecciones de las altas cortes, la segunda mayoría dejó su huella. Ojalá también que la segunda mayoría hoy pueda dejarla también, en el caso del PLD, que ese diputado tenga ese peso como sí lo tuvo Paliza. Paliza valió por 15 en el Consejo Nacional de Magistratura pasado. Sí, cierto. Por eso te digo que no sé quién, si era el profesor Bosch que decía, o decía algún amigo cubano de él que él nos cita, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y que los hombres no son ni buenos ni malos, sino que son el fruto de las circunstancias, que muchas veces son sus víctimas, pero otras veces son sus principales beneficiarios, como decía en el prólogo de Trujillo, una dictadura sin ejemplo. Una dictadura sin ejemplo. Una dictadura sin ejemplo. Ya para terminar esta parte de la entrevista, ¿cuál es tu impresión del manejo? ¿Qué influencia tiene el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, en las decisiones finales que adoptaría o que adopta ese organismo? El presidente Rey Guevara es un presidente de consenso. Digamos que hemos tenido la suerte de tener un presidente que ha tenido una gran trayectoria política como hombre de Estado, embajador, ministro sin cartera, ministro de Trabajo,
un académico consagrado, un activista político tremendo, participó en todas las reformas constitucionales, la del 94, que él fue uno de los ideólogos, la del 2010, y entonces eso le ha... 2015. ¿Eh? 2015. No, en 2015 él no participó, porque la del 2010 fue que él formó parte de la comisión de juristas. Pero, digamos, esa gran experiencia y esa gran credibilidad que tiene es la que le permite construir consenso, porque de nada vale tú tener un presidente que siempre esté del lado minoritario. Entonces, tú lo ves en las decisiones, que hay muy pocos votos disidentes del presidente Ray Guevara, siempre está en la mayoría porque ayuda a construir esa mayoría. Eso pasa, por ejemplo, en las mejores familias. En la Suprema Corte de los Estados Unidos, John Roberts ha ejercido ese rol. Lógicamente, ahora eso entra en un cambio porque Trump pudo nominar 3 jueces y ya esto cambia la correlación de fuerza. Ahora John Roberts ha tenido que irse al lado totalmente liberal y está por ver quién es que va a tener el voto clave de centro en el tribunal. Pero sí, definitivamente Ray Guevara juega un rol importante. Pero hay jueces, muchos jueces en el tribunal que dejan su huella en todos estos asuntos. Pero claro que debe jugar un rol importante. Antes de continuar con la entrevista, quiero felicitarte por el artículo, el ensayo que escribiste hoy, la apología que le escribiste hoy en el periódico Hoy, valga la redundancia, a don Alejandro Grullón. Un gran hombre. Un hombre íntegro, un hombre visionario, un ejemplo e impulsor del desarrollo económico y social de la República Dominicana, no solamente en el sector bancario financiero, sino a nivel integral. Así es. Fue un gran reformador, Melvin. Y como decía en su panegírico Fran Moya Pons, fue un verdadero demócrata y creyó en la democracia social. Es un modelo de mecenazgo y un modelo de compromiso público de hombres que están en el sector privado, pero que han tenido una huella importante. Hoy también escribía Aníbal de Castro y se ve esa dimensión de Alejandro Grullón político, que mucha gente soslaya. A Alejandro Grullón le ofrecieron la vicepresidencia en 3 ocasiones. Se lo ofreció Peña Gómez, una de ellas. Se le ofreció Peña Gómez, se le ofreció Salvador Fernández, se le ofreció Hipólito Mejía. Y fue un gran amigo de Peña Gómez, un gran amigo, fiel, leal hasta el final. En el momento más oscuro de la larga travesía de la persecución política, Alejandro Grullón siempre estuvo al lado de Salvador, junto con José Miguel Bonetti y Pepín Corripio. Pero la amistad de Alejandro Grullón con Salvador se remonta a Santiago, porque ambos fueron fundadores del Grupo de Santiago, que está detrás de la primera universidad privada, el primer banco privado, la primera asociación de ahorros. Con Alejandro Grullón muere una estirpe de hombres en la cual está Luis Crouch, Víctor Payamera, Jimmy Pastoriza, gente que sacrificó, que tenía bienes, que tenía patrimonio y que sin embargo en un momento donde había que enfrentar el autoritarismo lo supieron hacer. Fueron la gente detrás de esa carta de los empresarios en el año 1978, que Alejandro Grullón fue clave, contra Balaguer, pidiéndole que entregara. Y eso y la intervención de Jimmy Carter fue lo que terminó de producir la transición. Él fue el último de esos hombres que tú acabas de mencionar. No, pero ojalá gente como tú, como otros historiadores, Miguel Guerrero, Edwin Espinal, puedan algún día escribir la historia de hombres como Alejandro Grullón, de ese grupo de Santiago que ha jugado un rol tan importante para tener esto que nosotros tenemos, que poder tener este programa en libertad. Yo me recuerdo, Melvin, ahora que hablamos de Alejandro Grullón, con 8 años de edad, reuniendo dinero para Onelio Espaillat, que era un preso de la izquierda, preso político de Balaguer, que sufría de diabetes. Y me recuerdo que fuimos a contar centavos a la Alianza Cibaeña y ahí estaban los prohombres de Santiago, estaban ahí. Jorge Blanco, por ejemplo, fue un defensor de presos políticos. Acela encabezó la Comisión de Reforma Carcelaria, que fue un cargo
que le aceptó a Balaguer, y fue el momento en que comenzó a hablarse aquí de reforma penitenciaria y demás. Si la gente que está mejor, si la gente que tiene cosas que perder, no se arriesga para hacer los cambios no se pueden hacer, los cambios se hacen como la arepa, fuego por abajo, pero fuego por arriba. Y dándole su tiempo. Y dándole su tiempo. Así es. Perdón haberme entendido, Melvin. Vamos a hablar, me gustaría oír tu opinión sobre el actual proceso de lucha contra la corrupción que lleva a cabo el gobierno a través del Ministerio Público. Esta es una novedad histórica, podemos decir, porque viene a tratar de establecer la diferencia entre este gobierno y los regímenes anteriores, específicamente con los últimos 8 años. Viene a darle una especie de satisfacción a un electorado que durante una campaña se comprometió con el mandatario, entonces candidato, a desarrollar este tipo de acción en nuestro país, una forma de purgar, podríamos decirlo así, la función pública de personas inescrupulosas que se habían dado, se dan a la tarea de enriquecerse. Tú escribiste un libro, un ensayo que se llamó Los peligros del populismo penal. Te hago la pregunta a la luz de esa interpretación. Mira, Melvin, nadie puede estar en contra de la lucha contra la corrupción. Eso es como decirle que un católico esté en contra de la resurrección. De gracia. No, eso, digamos, eso sería una aberración. Hay que prevenir la corrupción con sistemas de control, de contraloría, de lucha contra el lavado de activos. Hay que perseguir la corrupción a través de la justicia, pero siempre respetando el debido proceso y respetando las leyes. Yo aplaudo, es decir, el proceso que se ha iniciado, aplaudo ese compromiso que tiene el presidente Abinader con una justicia independiente, con un ministerio público independiente, aunque tenemos cuestionamientos teóricos a la posición del Ministerio Público, pero ese compromiso público del primer mandatario de la nación, yo creo que debe ser respaldado por todos los ciudadanos, igualmente que este proceso. Ahora bien, en el plano del desarrollo concreto de los procesos, hay que ver, porque se han desvirtuado muchas instituciones. Por ejemplo, la fase de investigación y la fase de las medidas de coerción. Las medidas de coerción solo pueden imponerse cuando hay peligro de fuga, cuando hay riesgo para testigos o cuando el imputado o el investigado puede poner en peligro la prueba. Y lo que nosotros vimos fue una exposición en el proceso que le han llamado de la Operación Pulpo. Coerción. Exposiciones donde se metían en cuestiones de fondo que todavía no hay posibilidades, porque ni siquiera hay una acusación formal, sino que tan solo hay indicios, y lo que había que determinar, que se podía determinar por cada imputado en 10 o 15 minutos, es si esa persona debería esperar el proceso sujeto a una medida de coerción, y si esa medida de coerción tenía que ser necesariamente una restricción de la libertad o si había otra medida menos gravosa que imponerse. Y yo te diría, Melvin, yo siempre pienso en los derechos en primera persona. Si tú estás preso, Melvin, y te están investigando, ¿qué es lo que tú deseas? Tú deseas estar en tu casa y esperar el juicio en tu casa, porque tú eres un presunto inocente. Y eso hay que estar claro. Y eso era lo que yo advertía en ese libro, que por cierto ahora estoy terminando esta semana la 3ª edición, que va a salir publicada por una editorial chilena, donde actualizo un poco, porque tú sabes que ahora, Melvin, los brasileños, los argentinos hablan también del lawfare. Exacto. El lawfare, que no es más que la guerra jurídica, la guerra judicial. Y lógicamente siempre hay la tentación, principalmente porque ahora el proceso, hay un actor que no es un actor institucional del proceso, pero que incide en ese proceso como si fuera el juez o si fuera el fiscal, que es el cuarto poder de la prensa. O las redes sociales. Y las redes sociales. Por eso yo he dicho,
En el proceso penal hay que regular a la prensa, hay que regular a las redes, hay que regular el juicio público, porque la televisación del juicio, la audiovisualización del juicio, tiene que hacerse de tal modo que se garantice la igualdad de armas de las partes y que no haya un prejuicio hacia el imputado, hacia el acusado. Entonces, todo eso son cuestiones gruesas que lógicamente preceden a todo esto, porque lo que pasa es que esos derechos salen a relucir cuando se trata de imputados de esta dimensión. Pero cuando tú eres pobre, negro y feo, que es la mayoría de los dominicanos, esas garantías no se respetan. Y esas garantías están en un código, que ha sido un código alabado en toda América y en el mundo por ser un código garantista. Pero el código que todavía no se ha aprobado. El código penal es el que falta, porque Que ese no es... se ha aprobado todavía. Claro. Porque Y está ese es... el tema del aborto. Sí, pero hay cosas importantes, Melvin, como la ley de extinción de dominio para poder recuperar los bienes que han sido fruto de crímenes como el narcotráfico, el lavado. Entonces, Estoy de acuerdo, pero me refiero a que ha sido un error mantenerlo atado al tema del aborto, porque ha evitado que ese código penal se actualice y se utilice en situaciones gravosas que hemos vivido en los últimos años. Sí, nosotros hemos sido partidarios que todo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo se mande a una ley de asistencia de maternidad y que sencillamente se despenalice, porque en la práctica está despenalizado. No hay un solo caso de personas condenadas por aborto. Entonces lo que hay es una hipocresía social. Yo entiendo que el aborto no puede ser la solución para el problema del embarazo de las adolescentes ni para el control de la natalidad, pero tampoco creo que tú debes poner la dignidad de la mujer por debajo de un bien que hay que proteger, que es el bien del concebido. Hay que buscar un equilibrio. Si nosotros creemos en el derecho a la vida, vamos a apoyar la maternidad, pero vamos a apoyar también la posibilidad de que la mujer pueda tomar una decisión. Yo soy un católico que creo en el derecho a la vida y creo que esa es una decisión muy grande, muy difícil para una mujer. Pero como dice el Papa, a esa mujer nosotros no la podemos dejar sola. Pero eso no es cuestión del Código Penal. Eso es cuestión de una ley aparte. Y como tú dices, se ha retrasado la aprobación de un código por una cuestión que no es necesariamente Vinculante. penal. No es vinculante. No debería ser tema penal. Eduardo, muchas gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Gracias, Melvin. Finalmente quisiera desearte éxito en tu próxima reedición de los peligros del populismo penal. Y gracias muy interesante. por leerlo, Yo Melvin. sé que tú lo estás enriqueciendo todavía de mejor manera. Muchas gracias. Por compartir con nosotros, Eduardo. Placer.